Quiero comenzar con esta preguntita. ¿Han tenido algún conflicto alguna vez? ¿Alguna peleita por ahí con alguien? ¿Con el esposo o la esposa? Ustedes saben que en los conflictos hay algo bueno, y voy a decirle qué es lo bueno que hay en los conflictos. Esto es lo bueno que hay en los conflictos. Es que los conflictos son los únicos que permiten que exista reconciliación. Y eso parece un poco extraño, ¿cierto? Pero en la gracia de Dios y en sus planes nos permite disfrutar de una reconciliación luego de un conflicto. Y eso es de las cosas que el Señor en su bondad nos permite tener. Yo quiero hablarles hoy especialmente sobre esta palabrita de reconciliación. Y para ello quiero que abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 hasta el verso 21. Vamos a estar leyendo esta sección muy interesante. Y de hecho, mencionar lo siguiente de la carta a los Corintios, que nos ayuda como a comprender un poco esto que Pablo está haciendo aquí. Es que en la iglesia de los Corintios, ustedes saben que era una iglesia bastante difícil, ¿cierto? La iglesia tenía conflictos y tenía problemas y luchas, pero no solamente al interior de la iglesia, sino también afuera de la iglesia. Y parece que habían hombres dispuestos y bien intencionados con el objetivo claro de desacreditar la labor que el apóstol Pablo estaba haciendo. Y ellos estaban diciendo que lo que Pablo decía no era importante y que ese apóstol Pablo no significaba nada, nada de lo que para ellos debía ser un apóstol. Y ellos hablaban de cartas de recomendación, hablaban ellos de la gran elocuencia que debería tener un apóstol, del linaje que debía tener, de las visiones y las revelaciones que tuviera, de los milagros que hacía. Y como Pablo pues no mostraba nada de estas credenciales, entonces ellos decían, este Pablo no lo escuchen a él. Y por eso ustedes van a encontrar en la carta a los Corintios que Pablo hace una defensa de su ministerio y les muestra a ellos. De hecho, recuerden ustedes que Pablo dice, por ejemplo, que mi carta de recomendación son ustedes. Es decir, ellos quieren ver cuáles mis credenciales. Bueno, mis credenciales son ustedes, es decir, la iglesia, es la obra que el Señor le había permitido tener allí. Y esto es muy importante porque lo que Pablo estaba mostrándoles a ellos y lo que él estaba diciendo es que lo que impulsaba realmente su corazón no era en sintonía con lo que esos estaban esperando tener, los grandes credenciales y títulos, sino realmente lo que Pablo estimaba como lo más valioso para su ministerio era que estaba impulsado por el amor de Cristo. Eso era suficiente para él. Él no estaba interesado en promocionarse él mismo, él estaba interesado en que la iglesia fuera edificada. Eso era lo que al apóstol Pablo le interesaba y en realidad le importaba. Leamos entonces verso 17 al 21. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos en esta hora rogarte que seas tú quien hable a lo más profundo de nuestros corazones, que las verdades, Señor, del Evangelio puedan seguir penetrando nuestro duro corazón, que ellas vengan para tratar nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador que nos ha redimido en Cristo Jesús, que nos sigue redimiendo día tras día de nuestra gran necesidad y condición.
Ayúdanos, Padre, que a la luz de este pasaje podamos apreciar lo que tú has hecho y cómo eso nos mueve a nosotros a una gran responsabilidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La verdad central que yo quisiera hoy comunicarles a ustedes se desprende del verso 18. Yo creo que ahí donde está como el puntico esencial de este texto. Verso 18 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, entre él nosotros, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es esto, que en Cristo Jesús Dios nos reconcilió consigo mismo. Y digamos que Dios nos concedió el privilegio de ser acercados a Él. Lo que a su vez produce en nosotros una responsabilidad, y es esta del ministerio de la reconciliación. Y eso nos conlleva a acercarnos a otros. Es como el punto, digamos, que Pablo está mencionando ahí. Y para eso yo quiero como desarrollar en 2 punticos esta predicación. Lo primero es que podamos apreciar el privilegio de la reconciliación y qué significa eso. Y lo segundo es la responsabilidad del ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy en día? ¿Qué es eso del ministerio de la reconciliación? Pero bueno, en primer lugar, esto del privilegio de la reconciliación. Que en Cristo Jesús Dios nos reconcilió consigo mismo, concediéndonos el privilegio de ser acercados a Él. El teólogo Sproul dice lo siguiente acerca de la reconciliación. Y él define así la reconciliación. Él dice que es el establecimiento o la restauración, y esta frasecita muy importante, de la comunión en amor después del distanciamiento. Después del distanciamiento. Este es, digamos, el gran problema. El gran problema es que el hombre está distanciado de Dios. Que en Génesis 3, cuando se nos habla de que Adán y Eva deliberadamente pecaron en contra de Dios, en ese instante se creó un abismo entre Dios y los hombres. Y que ese es el gran problema. Ahora, cuando hay un conflicto, y vamos a pensar en nosotros, en 2 personas, ¿quién espera uno que tome la iniciativa para resolver el conflicto y llegar a una reconciliación? El ofensor. ¿Qué dijeron por ahí? El ofensor, ¿cierto? Uno siempre dice, no, pues si él o ella me hizo esto, pues que venga y me pida perdón, ¿verdad? Porque es que yo no hice nada. Es decir, y cuando uno está seguro de su inocencia, entonces uno se para en un punto en el que dice, yo de aquí no paso, que venga y me pida perdón. Sabes que en el gran conflicto de la humanidad, quien tomó la iniciativa no fue el ofensor, fue el ofendido. Y Pablo nos dice aquí, y parte del hecho de que este gran conflicto puede ser resuelto por una sola razón. Verso 18. Todo esto, dice Pablo, proviene de Dios. Es decir, fue Dios quien permitió. Él fue que inició esta reconciliación. Esta reconciliación con el Padre no es algo que tú y yo logramos hacer. No fue que tú y yo nos reconciliamos con Dios. Es que Él nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo Jesús. Él es el autor de la salvación. Él la gestó, Él la planeó, Él la decretó, Él la llevó a cabo de principio a fin. Y esta es la gran maravilla del Evangelio, que siendo nosotros los que habíamos ofendido a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, con toda la forma de pecado que hay en nosotros, el Señor se acercó a nosotros. Y Él nos reconcilió consigo mismo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hablamos que en esta reconciliación fue gratis para nosotros, pero decimos que esa reconciliación tuvo un precio y que Cristo Jesús fue quien pagó esa factura, ¿cierto? O sea, tú y yo no pagamos por eso, pero sí hubo un pago y Cristo Jesús fue quien llevó a cabo ese pago. Pero bueno, noten que en este privilegio de la reconciliación quiero mostrar lo siguiente, de que Pablo dice cuál es la implicación para nosotros, y es esto,
de que la reconciliación nos lleva a ti y a mí a una nueva relación. Porque ¿qué es lo que se restaura en una reconciliación? La relación. Eso es lo que evidentemente lo que es restaurado. Es evidentemente lo que se puede volver a disfrutar o a vivir. Es luego de una ruptura total de una relación, de una enemistad, de un momento de distancia. Y lo interesante de eso es que en la Escritura nos deja claro que lo que eso ocasionó eso fue nuestro pecado. Mira, en Isaías 59, verso 2, dice el profeta esto: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados, dice Isaías, los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Es decir, el pecado produce que Dios hace un rechazo. Y en palabras de Isaías es que Dios ha ocultado su rostro a causa del pecado. Y eso es lo que ha generado ese distanciamiento, esa separación. Por eso lo que tú y yo disfrutamos en la reconciliación es una cosa. Es que tú y yo podemos volver o podemos tener la oportunidad de relacionarnos con Dios. Esta palabrita que está aquí, en Cristo, se repite 25 veces en el Nuevo Testamento. Y es muy importante para Pablo. Y esa palabrita tiene que ver con esto de intimidad. Es decir, que lo que tú y yo disfrutamos ahora que hemos sido reconciliados es de una relación con Dios. Y eso debe estar por encima de todas las cosas. Y miren, yo sé que nosotros disfrutamos muchas cosas de la iglesia, por supuesto, ¿cierto? Venir un domingo aquí cada semana es una linda oportunidad y todo lo que hacemos es parte del plan de Dios para nuestra vida. Pero, aún por encima de eso, cuando el Señor nos reconcilió con Él, lo que se estableció allí fue una relación, es decir, que tú y yo ahora podemos tener una comunión con nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, cuando tú y yo decimos Señor, piensa en esto, cuando tú elevas una oración a Dios, el solo hecho de tú decir Señor, que tengas esa oportunidad, que tengas esa libertad de poder decir Señor y tener esta convicción en tu vida de que Dios va a escuchar o que Dios te está escuchando, es por una sola razón, es porque Él te ha reconciliado con Él mismo. Es decir, ese es el privilegio que tenemos. Y Dios nos ha puesto en esta reconciliación para que tú y yo disfrutemos de esa comunión con Él, disfrutemos de ese regalo de poder relacionarnos con el Creador del universo. ¿A qué les sabe ustedes cuando se reconcilian con alguien? Y especialmente cuando uno, por ejemplo, con esa persona, bueno, si es la esposa o el esposo, en algunos casos, ¿no les parece que hay como un sabor dulce en la reconciliación? Que de alguna manera como que ese momento amargo de estar distanciados, de no poder hablar, de mirarse mal, de castigarse con el látigo de la indiferencia, como que de alguna manera cuando hay una reconciliación se experimenta un sabor dulce, de que como que eso se cae, ¿cierto? Y eso que nos separaba ya no está y podemos volver a hablar y podemos volver a abrazarnos y podemos volver a compartir. Y especialmente cuando el conflicto ha sido muy serio, entonces la reconciliación tiene mayor significado. Y es que cuando nosotros miramos el Evangelio así, de esa manera, es que luce mayor el privilegio que tenemos de relacionarnos con Dios. Cuando tú y yo somos conscientes de que éramos enemigos de Él, distanciados de Él. Así que este privilegio, la reconciliación, nos otorga una nueva relación con Dios, pero además también nos da una nueva vida, una nueva relación que conduce a una nueva vida. Mira el verso 17. Si alguno está en Cristo, este verso yo creo que muchos no lo sabemos. Y quizá lo recordamos más en la Reina Valera, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, es nueva criatura o nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. A mí me encanta esta frase que dice que si bien nosotros no somos lo que esperamos ser, ¿cierto? Todavía no somos lo que anhelamos ser, también es cierto que tampoco somos lo que éramos.
Y esa es una verdad central en el Evangelio. Y será así hasta el día que el Señor regrese por nosotros. Es que la unión con Cristo lo cambia absolutamente todo en nuestra vida. Cuando Él nos trae a su presencia y abre nuestros ojos para poder conocerle a Él, esa intervención de Dios, ese cruce de Dios en nuestro camino lo cambia y lo altera absolutamente todo. Ahora somos una nueva creación en Dios y esa es una verdad objetiva. Esa no es una verdad que depende de cómo te sientes cuando amanece el día, si te sientes bien o te sientes mal, si está haciendo frío o calor. No, esa es una verdad contundente en la palabra. Si tú estás en Cristo, eres una nueva creación, eres una nueva criatura. Y esta es la bendición que tenemos de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Que podemos disfrutar de esta nueva vida. Por supuesto, algo que no vemos cuando Dios dice que somos sus hijos y que esta verdad como que a veces no, ¿cierto? Cuando Dios dice que nos llama justos y que Él nos ve como justos, es como algo intangible, ¿cierto? Que no podemos como palpar, pero podemos disfrutar. Pero además que esa nueva criatura puede experimentar, sí, en su vida diaria los efectos de la obra de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo en nosotros. Así que si tú eres un creyente que está hoy aquí, yo creo que tú puedes testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y tú puedes hoy decir qué son aquellas cosas que Dios está tratando contigo o ha tratado contigo. Y si nada de eso está, es porque entonces lo más seguro es que no has venido todavía a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque es inevitable, escucha esto, es inevitable que quien haya sido atraído por el Señor no esté experimentando en su vida que es una nueva creación. Es inevitable porque nuestro Dios es un Dios de verdad, ¿cierto? Así que cuando hablamos de esta nueva creación o esta nueva vida, hay que hacer aquí una aclaración. Y es que no estamos hablando de una vida nueva que no tiene estrés o una nueva vida que no tiene problemas, porque algunos dicen, pero bueno, ¿y cuál es esta clase de vida, cierto? He escuchado algunas veces que las personas batallan con eso, que llegan a Cristo y esperan que esta idea de nueva criatura, de nueva creación, significa que entonces ya no hay problemas, ya no hay dificultades, ya no hay estrés, ya no hay nada de eso. Y eso no es lo que la palabra nos está diciendo. Cuando la palabra habla de una nueva creación, está hablando de algo que está ocurriendo en nuestro interior, que está cambiando lo que creemos, que está cambiando lo que pensamos, que está cambiando lo que tú sientes, la manera como mueven tus emociones, que está cambiando la manera que tú deseas o lo que tú anhelas, lo que tú persigues, lo que amas, lo que tú atesoras. Eso es lo que Dios viene a transformar y cambiar en nuestra vida. Es esa la evidencia de una nueva creación o de que somos una nueva criatura. Eso es ser llamados por el Señor a reconciliación. Y yo quisiera preguntarte en este punto, ¿estás caminando en esa vida? ¿Tú puedes evidenciar que Dios está produciendo cambios significativos en tu ser? Es decir, tú puedes vivir eso en tu vida, de que Dios está tratándote con el pecado, con situaciones y luchas en tu corazón. Si es así, entonces tú puedes decir, yo soy una nueva creación y damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bien, entonces el privilegio de la reconciliación, pero ese privilegio de la reconciliación en segundo lugar nos conlleva una responsabilidad. Y es la responsabilidad de la reconciliación. Si ustedes miran el verso 18, dice que Él nos ha reconciliado con Dios y que nos entregó a nosotros un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Nota eso. El ministerio de la reconciliación. ¿Sabes que muchas veces nosotros estamos pensando, bueno, ¿y para qué hago yo aquí en la iglesia? ¿Y qué hago en la vida cristiana? Y muchas veces estamos pensando que lo único que podemos hacer es algo aquí dentro de la iglesia. Y por supuesto, el servicio dentro de la iglesia es valioso y es muy importante que tú puedas conectarte en servir al Señor en la iglesia local. Pero tantas veces yo creo que nosotros olvidamos que tenemos un llamado de parte de Dios que trasciende todo y es este.
Él nos ha llamado al ministerio de la reconciliación a todos nosotros. Él nos ha entregado eso. En 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten que en ese verso no es que el Señor nos llamó simplemente y nos dejó en un lugar quietos como estático. Noten ustedes que ese es un verso que tiene un movimiento. Es decir, Él nos llamó a nosotros y nos atrajo de las tinieblas hacia la luz con un propósito. Y Él dice ahí, para que proclamen, para que anuncien, ¿verdad? Y este precioso ministerio que nos habla el apóstol Pablo aquí, ¿cierto? Del ministerio de la reconciliación. Esta es una orden divina que recibimos de parte de Dios. Es decir, que Dios te ha puesto a ti y a mí con una tarea. Y saben, yo les hablo a ustedes hoy casi que confesándoles también que no les hablo como alguien que vive 100% esto, que he sido exhortado por el Señor en esto. Porque yo sí creo que nosotros terminamos acomodándonos mucho como al contexto de la iglesia y a estar con hermanos, y eso es muy bello. Pero creo que muchas veces perdemos de vista que Dios nos ha hecho un llamado y nos ha dado una misión. Y nos ha entregado, como ustedes recordarán, en Mateo 28, al final, cuando el Señor estaba ascendiendo a los cielos, dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y esa es una misión que Dios nos ha entregado. Lo que sucede es que fácilmente nos acomodamos a nuestro mundo de iglesia y disfrutamos, por supuesto, pero nos olvidamos de que hay este llamado que el Señor nos ha hecho, nos ha entregado. Y hay una verdad en esto, miren, Dios ha escogido a los suyos y Dios pudiese hacer que los que Él escogió llegasen por muchas razones a Él, pero Dios escogió una forma en la que los suyos han de ser reconciliados con Él. ¿Y saben cuál es esa forma? La predicación del Evangelio. Por eso es que Él nos comisiona a ti y a mí para predicar y anunciar el Evangelio, porque ese es el único medio que Dios ha dejado para que a quienes Él ha salvado vengan en arrepentimiento y fe. Él pudiese hacer que las piedras hablasen, dice la palabra, pero nos ha regalado a nosotros esta responsabilidad de ser los que podemos hablar. Y yo le he mencionado de ese encargo, pero también ustedes podrán ver que en este texto hay un cargo, pues un encargo, ¿cierto? Una tarea, una misión, pero también hay un cargo como un nombramiento, si quieran, quizá para poder entender mejor, como un nombramiento. Y ese nombramiento está en el verso número 20, cuando Pablo dice, así que somos, y esta palabra, embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Yo creo que para todos nosotros participar de algo grande nos engrandece. Por ejemplo, si tú trabajas en una compañía importante en el país, seguramente vas a sentir algo muy especial. O si tú tienes la posibilidad de participar en un gran proyecto de la ciudad, no sé, si tú eres arquitecto o ingeniero y participas en la construcción de un gran edificio o un gran puente, ¿cierto? Es decir, todo este tipo de cosas que de alguna manera como que nos enorgullecen, ¿cierto? Que nos hacen como sacar pecho, que pudimos participar en eso. Pues bien, mira, aquí estamos frente a algo que Dios nos ha entregado y yo quiero decirte esto. Tú estás hoy aquí y quizá tú eres un maestro, quizá tú eres un ingeniero, un arquitecto, un mecánico, ama de casa, cuántas cosas, yo no sé, pero quiero decirte esto. Además de eso que tú tienes como título o profesión o rol que desarrollas en este momento, yo quiero decirte que hay otro cargo que pesa sobre ti y es este: eres embajador de Cristo. Eso es lo que Dios nos ha llamado a ti y a mí. Ese es el cargo que Dios nos ha puesto a nosotros de ser sus embajadores. En estos días se está hablando o se habló pues de nuevos embajadores.
y especialmente sonó mucho quizá la embajada más importante en este momento en el mundo, que es la embajada en los Estados Unidos. Y se estaba hablando pues acerca de esto, ¿no? De quién es el nuevo embajador. Y un embajador es especialmente una persona que está en tierras extrañas, no su país, no es su tierra, está en tierras extrañas para representar los intereses de su gobierno. Es alguien que está puesto en otro lugar para comunicar fielmente lo que su gobierno, lo que su país le da a conocer a esa otra nación. Esa es la importancia de las embajadas hoy en día. Pero muy interesante que en el tiempo de Pablo también ya se usaban ese nombre, ¿no? Que se hablaba de la embajada, los embajadores del rey que había en ese momento, y que ellos iban comisionados a otros pueblos o a otros lugares para traer la palabra del rey y decir, el rey dice esto o el gobierno está diciendo esto. Y eso es muy interesante porque cuando Pablo trae esta imagen de embajadores y la aplica a nosotros, creo que nos ayuda mucho a entender cuál es este cargo que Dios nos ha entregado, cuál es este cargo que Dios nos ha dado, y es este de representar a nuestro Dios, de representar a nuestro Señor. Pero miren, cuando uno habla de esto de ser reconciliadores o tener el mensaje, la reconciliación, de ser embajadores, y habla uno como de evangelismo, a mí me trae a la memoria, y yo creo que ustedes, algunos vivieron también esa experiencia, cuando por ejemplo teníamos las campañas evangelísticas, ¿se acuerdan? Bellas campañas evangelísticas, quizá muchos llegamos así al evangelio, y Dios ha usado las campañas evangelísticas en su soberanía. Pero digamos que una de las cosas que uno veía en las campañas evangelísticas es que ustedes recuerden que, por ejemplo, se decía, bueno, el próximo sábado a las 3 de la tarde salía evangelística. Y llegaba uno a la iglesia a la salida evangelística. Y entonces llegaba uno a las 3 de la tarde y se colocaba la camiseta de evangelista. Y como que algo pasaba a las 3 de la tarde, como que uno se armaba de un poder. Y entonces salíamos a los parques, ¿se acuerdan? Los que pues de pronto han tenido un recorrido más en la vida cristiana. Íbamos a los parques, a las plazas y comenzábamos a anunciar el evangelio. Y por alguna razón, yo no sé por qué, uno en ese momento no tenía miedo de predicar. Y entonces uno hablaba con la gente y predicaba, ¿cierto? Y abría la palabra a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, ¿cierto? Era maravilloso. Luego, después de 3 horas, se acababa la campaña evangelística. Y uno regresaba a la iglesia. ¿Y qué hacía a las 6 de la tarde? Dictaba la camiseta y que la ponía ahí para la próxima campaña evangelística. Y salía uno de la iglesia a seguir su vida cotidiana, donde a uno le aterraba hablar de Cristo. Ahí sí no uno no hablaba del Señor. Cuando Pablo está hablando aquí que somos embajadores de Cristo, un embajador es embajador todo tiempo. Es decir, el llamado del Señor no es a un momento en particular. El llamado del Señor es que en cada escenario en el que tú estás representando el reino de los cielos. En tu familia, con tu esposa o tu esposo, con tus hijos, tú estás representando nada más y nada menos que los intereses del reino celestial. Piensa por favor en eso. Es decir, lo que tú haces, la forma como tú te comunicas, la forma como tratas a tu familia, es eso lo que está comunicando el evangelio, ¿cierto? Así que proclamar el evangelio es importante, claro que sí. Pero el evangelio también es proclamado con la manera como tú y yo vivimos, lo que hacemos. Porque es la transformación. Recuerda estas dos uniones, no son dos predicaciones diferentes. Es que la reconciliación otorgada por Dios nos conduce a esta responsabilidad. Porque lo que Dios ha hecho en nosotros entonces produce naturalmente una vida que se expresa en lo que hacemos, en lo que vives, en lo que hablas, en lo que piensas, en lo que amas, en lo que persigues. Eso es el evangelio. En el escenario de tus vecinos, en el escenario de tu trabajo, con compañeros de trabajo, ahí es donde tú estás diciendo que eres un embajador de Cristo. Ahí es donde tú estás evidenciando que tú tienes un ministerio, que ese ministerio no se da solamente cuando estamos aquí bajo este techo, que ese ministerio trasciende las barreras del espacio y donde quiera que tú vayas en esta ciudad o en este país o en este mundo, ese cargo y ese ministerio nadie te lo puede quitar
será contigo y te acompañará siempre hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por nosotros. Eso es la identidad que el apóstol Pablo nos da aquí en este texto. Así que tenemos el privilegio de ser reconciliados, pero también la responsabilidad del ministerio de la reconciliación. Y para concluir este sermón, yo quisiera retomar un poquito el contexto y la importancia de lo que Pablo está mencionando. Y es lo siguiente, mira, quizá para nosotros la vida cristiana pueda ser importante el alcanzar ciertos logros. Recuerden que para el contexto de Pablo, lo que ellos miraban y lo que ellos se fijaban era mucho más que en lo que ellos consideraban como lo más importante, ¿cierto? Cómo se hablaba, qué credenciales tenía, qué milagros lo acreditaban, todo ese tipo de cosas. Pero mira, el apóstol Pablo nos da ejemplo en esto. Su pasión no era eso. Ahora, Pablo tenía todas las credenciales. Pablo las tenía. De hecho, recuerden ustedes que en esta carta a los Corintios, para el capítulo 12, Pablo dice que hubo un hombre que ascendió al tercer cielo. Bueno, ese hombre es Pablo. Pero aún la delicadeza de Pablo de usar allí la tercera persona para no decir que fue él mismo. Pero un hombre, dice él. Y él dice, de ese hombre yo no me jactaré. Para Pablo lo que era más importante no era ese tipo de cosas. Para Pablo lo que era más importante era una cosa: vivir para la gloria de Dios. Ahora, yo sé que esta palabra o esta frase de la gloria de Dios, vivir para la gloria, la usamos mucho en nuestro contexto cristiano. Déjeme decirle qué significa esa frase de vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios es que tú y yo vivimos por una razón: que el nombre de nuestro Señor cada día sea más engrandecido a la vista de todos los demás. Eso es vivir para la gloria de Dios. Por eso la forma en la que tú y yo vivimos es la manera que muestra y refleja quién es nuestro Dios. Y eso es lo que hace que ante otros pueda crecer la imagen de nuestro gran Dios que se nos ha revelado en las Escrituras. Bueno, y quiero concluir con lo siguiente, queridos hermanos. Como cristianos, la reconciliación con Dios ocurrió un día en medio de nuestras vidas, por la gracia del Señor. El día que el Señor te llamó a ti por su misericordia y te quitó el velo de tus ojos y tú pudiste decir, Señor mío, Padre mío. Ese día fuiste reconciliado con el Señor. Pero también en un sentido, nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios todos los días a través del arrepentimiento y de la fe. Cuando tú y yo pecamos, no es que perdemos la salvación, pero sí perdemos algo, porque el pecado sí tiene efecto sobre la vida. Y es que se ve alterada nuestra relación con Dios. Ustedes recordarán que cuando David pecó, ese gran evento oscuro en la vida de David, que la Biblia no ocultó, no escondió, porque Dios está interesado en mostrar el pecado y los efectos del pecado. Cuando el profeta Natán vino ante David y le mostró su pecado, en el Salmo 32:51, que David confiesa allí su pecado, él dice lo siguiente: devuélveme, Señor, el gozo. Nota que él no dice regrésame la salvación, no. Él dice devuélveme el gozo de tu salvación. Porque lo que el pecado sí hace es dañar nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios. Si tú estás hoy aquí y tu relación con Dios ha sido alterada por el pecado, yo quiero animarte en el nombre del Señor, como aquí el apóstol Pablo está diciendo, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Este es el llamado para ti: reconcíliate con el Señor. Ven en arrepentimiento y fe al Señor, confiesa tu pecado y disfruta de la comunión que solamente Él nos puede entregar cuando tú y yo tenemos este regalo de poder caminar con nuestro Dios, de que no hay nada más importante en esta vida que podamos levantar nuestros ojos y decir, Señor mío y Dios mío. No hay mayor
riqueza ni mayor privilegio en este universo que poder pronunciar esas palabras. Así que te quiero animar en eso. Si tú estás hoy aquí y tú no has venido en arrepentimiento y fe, estás visitándonos o nunca has entregado tu vida a Cristo, yo quiero decirte lo siguiente: este es el día de salvación. Mira lo que Pablo dice en capítulo 6, verso 2. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No esperes otro día. Este es el día. Y lo que tienes que hacer es simplemente poner tu fe en el Señor, en aquel que lo entregó todo por ti y por el cual hoy tú puedes ser reconciliado con Dios. Y por último, estaba mirando que la visión de nuestra iglesia. Esta mañana temprano estábamos en un desayuno para los visitantes. Es un tiempo muy especial. Y en ese desayuno acostumbramos a mostrarles a los hermanos la visión de la iglesia, la misión de la iglesia, esas cosas que uno muchas veces escucha al principio de que llega a la iglesia y después olvida. Pero yo quiero recordarles hoy cuál es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia, el rey dice así, miren lo que dice: como instrumentos de Dios y para su gloria queremos, y usa esta palabra bella, queremos reconciliar integralmente a las personas y sus familias con la verdad y la gracia de Jesucristo, nuestro buen pastor. Mira esa visión que se funde con la misión de la Escritura, de que podamos ser aquellos que reconciliamos. Y que yo quiero animarte en lo siguiente para terminar esta aplicación. Yo quiero animarte a que tú puedas pensar, que tú puedas orar, pero también que tú puedas actuar en los próximos días y próximas semanas cuando estamos preparándonos para nuestros rebaños en casa. Y quiero animarte, ¿por qué? Primero, para que consideres tu participación en los rebaños, porque ese es el lugar donde crecemos y donde nosotros podemos participar de la reconciliación con el Señor y con otros. Pero también que tú puedas pensar, orar y actuar, porque quizá alguien tú puedes convocar a estos rebaños. Y saben que estos grupos pequeños son muy propicios para el compartir el evangelio. Y quizá muchas veces ahí nosotros llegamos, mi familia y yo llegamos justamente hace más de como 25 años o un poco más, a un grupo pequeño en una casa, yo recuerdo. Y ese fue el lugar que Dios usó para que conociéramos el amor de Dios. Y creo que preparándonos para este tipo de actividades como rebaños, no queremos simplemente que se queden en bonitas actividades. Queremos que realmente cumpla el propósito de Dios, de que su palabra sea anunciada y proclamada hasta los rincones de la tierra. Y eso lo hacemos cuando nosotros ponemos la palabra de Dios y abrimos la palabra de Dios, no solamente en este contexto de iglesia cada domingo, sino sucede cuando la abrimos en semana en nuestras casas. Así que mucho ánimo, queridos hermanos, en participar, pero también en pensar a quién puedes tú traer, a quién puedes invitar. Y serán lindas oportunidades. Quizá tendremos la oportunidad de testificar de lo que Dios hace en esos espacios.